Bueno, ¿cuándo empieza una persona? No es solo una pregunta para filósofos o para virólogos, ¿eh? Es que es una cuestión que el derecho tiene que responder, y con una línea muy clara y precisa. ¿Por qué? Porque de esa línea dependen cosas tan importantes como herencias, derechos, la definición misma de vida protegida. Así que vamos a explorar dónde y, sobre todo, por qué se traza esa línea. Claro. La pregunta clave, la pregunta legal, no es tanto cuándo empieza la vida en un sentido biológico. No. Es cuándo esa vida se convierte en una persona ante la ley. O sea, un sujeto con derechos y protecciones. Y ojo, porque esta distinción, que a primera vista puede parecer un pequeño matiz, es la que literalmente define destinos. A ver, para trazar una línea tan importante, los sistemas legales no se lo sacan de la manga, ¿no? No inventan las reglas sobre la marcha. Lo que hacen es apoyarse en la biología y en la filosofía. Y de ahí eligen entre diferentes teorías que proponen momentos clave en el desarrollo para decir, vale, aquí empieza todo. Pues vamos a ver cuáles son esas teorías que tienen sobre la mesa. Pues en esta especie de carrera hacia el reconocimiento legal nos encontramos con 4 grandes puntos de partida. Cada uno se basa en un hito biológico completamente distinto, desde la primerísima chispa de la unión celular hasta la capacidad de sobrevivir por cuenta propia. Vamos a verlos uno por uno. La primera teoría es la de la concepción. Y su argumento es bastante directo. Sostiene que en el mismísimo momento en el que el espermatozoide y el óvulo se fusionan, ¡pum!, se crea un ser con una identidad genética totalmente nueva, única, distinta a la de sus padres. Para quienes defienden esta teoría, ese es el auténtico Big Bang de una nueva vida humana, el punto cero. Luego tenemos otra teoría que cambia el foco un poco más adelante, la anidación. Y el argumento aquí es, digamos que más pragmático. Dice que, la fecundación ha ocurrido, pero hasta que el embrión no se implanta en el útero, su futuro es súper incierto. De hecho, es que un porcentaje altísimo no sobrevive a esta fase. Así que la anidación sería como la primera gran prueba superada. El primer cheque en el camino hacia una vida viable. La tercera teoría. Esta plantea una simetría que, la verdad, da que pensar. A ver, si la ley dice que el final de la vida es la muerte cerebral, ¿no tendría sentido que el inicio de la vida legal fuera, pues eso, el comienzo de la actividad cerebral? Es como un espejo, ¿no? Este momento clave, que ocurre sobre la 6ª semana, sería el despertar del sistema nervioso central, el momento en que las luces se encienden. Y por último, la cuarta, la teoría de la viabilidad fetal. Esta es quizás la más pragmática de todas. Lo que sostiene es que una persona, legalmente hablando, empieza a existir en el momento en que puede sobrevivir por sí misma fuera del útero. Incluso si necesita ayuda médica, claro. La clave aquí es la independencia, la capacidad de existir de forma autónoma. Así que, resumiendo, fecundación, anidación, actividad cerebral o viabilidad. Tenemos 4 momentos, 4 filosofías completamente distintas sobre la mesa. La pregunta del millón es, ante este dilema, ¿qué camino elige un sistema legal de verdad en el mundo real? ¿Por cuál se decanta? Bueno, pues para responder a esa pregunta vamos a viajar y analizar un caso muy concreto, el de Perú. Y es que su legislación, la verdad, no deja ningún lugar a dudas. Elige una de las teorías de forma súper explícita y se la juega por el primer momento posible, la concepción. Y es que es fascinante ver cómo la ley peruana no habla de algo abstracto, sino que se ancla en un proceso biológico súper detallado. No es un instante mágico, ¿eh? Es toda una secuencia que, unas 12 horas después del primer contacto entre espermatozoide y óvulo, culmina en la formación del cigoto. Y ahí lo tenemos, un ser con un ADN completamente nuevo y único. Pues bien, legalmente, para Perú, ese es el pistoletazo de salida. Y ojo, que esto no es una interpretación ni una opinión. Es el texto literal tal cual de su Código Civil. Y fijaos en lo potente que es. La ley no solo dice «aquí empieza la vida», sino que le da de inmediato el estatus jurídico más importante que existe. Lo convierte en un sujeto de derecho. Y esto, como podemos imaginar, tiene unas implicaciones enormes. Y a este nuevo sujeto de derecho, la ley peruana le da un nombre propio, un término muy preciso: el concebido. Y es importante entender que no es, legalmente hablando, un simple embrión o un feto, no. Es una categoría jurídica en sí misma, con una identidad y una protección propias desde el minuto 1. Pero claro, ser un sujeto de derecho no es un título honorífico, no es un gesto simbólico. ¿Qué va? Conlleva derechos muy, muy reales. El concebido tiene derecho a la vida, a la salud, y aquí viene lo sorprendente, también derechos patrimoniales, o sea, puede heredar o poseer bienes. ¡Increíble! Todo esto, eso sí, con una condición clave, que finalmente nazca con vida. Vale, y ahora, para terminar de entender bien qué es exactamente el concebido, hay un truco muy bueno: compararlo con lo que no es. Y para eso, el derecho nos presenta otra figura legal que es, la verdad, fascinante: el concepturus.
El concepturus es literalmente el que va a ser concebido. Ojo, todavía no existe. Es solo una posibilidad, una idea. Pensemos, por ejemplo, en un abuelo que deja en su testamento una casa para su primer nieto, un nieto que ni siquiera ha sido concebido aún. Pues bien, ese futuro nieto es el concepturus. Es una ficción legal que nos permite hablar de alguien que podría llegar a existir y tener derechos. Y la diferencia legal entre estas dos figuras es abismal. Son el día y la noche. El concebido ya existe, es una vida humana real en desarrollo, un sujeto de derecho. El concepturus, en cambio, es una mera expectativa, una idea, un quizás. Por eso, en el sistema peruano, el concebido puede heredar y el concepturus no. La ley traza aquí una línea infranqueable, una muralla, entre lo que es real y lo que es solo potencial. Ahora, un matiz importante. Esta línea tan clara que traza Perú no es universal, ni mucho menos. Hay otros sistemas legales, como el italiano, por ejemplo, que son más flexibles y sí permiten, con ciertas condiciones, que un concepturus pueda llegar a heredar. Esto lo que nos demuestra es que no hay un consenso global y que todo este tema del inicio de la personalidad jurídica sigue siendo un debate muy vivo. Queda claro entonces que esta decisión legal, que podría parecer algo súper teórico de juristas, tiene unas consecuencias profundísimas y muy reales. Vamos a ver ahora hasta qué punto está arraigada esta protección del concebido en el sistema peruano y qué significa esto en la práctica, para la vida y el legado de la gente. Y de hecho, este principio es pero tan central en la visión peruana que no se queda solo en el Código Civil, no. Se eleva hasta lo más alto, hasta la ley suprema del país, la mismísima Constitución. Al hacer esto, la protección del concebido ya no es una simple norma, se convierte en un pilar fundamental de todo el Estado. Y para que veamos el impacto real de esto, pensemos en un caso extremo. Si una persona millonaria fallece y su único posible heredero fue concebido tan solo un día antes de su muerte, ese concebido, ese ser de un solo día de existencia, tiene derecho a heredar toda la fortuna. Un solo día. Esa es la diferencia entre un legado millonario y la nada más absoluta. Y es que aquí está el fondo de toda esta cuestión. El derecho, por su propia naturaleza, necesita certezas. Necesita trazar una línea en la arena. A un lado de esa línea queda la vida como una posibilidad, como una idea. Pero al otro lado está la vida como una realidad protegida, una persona con derechos capaces de cambiar por completo el destino de familias y fortunas enteras. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es inevitable de cara al futuro. Pensemos en el mundo de hoy. Fecundación in vitro, embriones criopreservados, la concepción ya no es un evento único y fijo en el tiempo. Entonces, ¿siguen siendo válidas estas líneas legales tan claras? ¿O, inevitablemente, tendrá el derecho que volver a la mesa de dibujo para enfrentarse a una realidad biológica que ha cambiado por completo? Ahí queda la pregunta.